¿Su cliente tiene un muro de hormigón dañado y no sabe cómo repararlo? La solución, vamos a usar mortero de reparación. Y como siempre, vamos a encontrar todo lo que necesitamos en Sodimac. Desde herramientas hasta adhesivos y productos especializados para estructuras de hormigón. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a la obra. Paso 1. Corte la malla ACMA. Vamos a partir con la malla ACMA. Esto nos dará un refuerzo estructural que permitirá que el nuevo mortero se adhiera de mejor forma al muro, generando una reparación firme y duradera. Es muy importante considerar que la malla ACMA la cortemos 10 centímetros más largo del hoyo para poder calzarla con los destajes y fijarla al muro. Para cortar la malla galvanizada de 5 por 5 centímetros utilizaremos un esmeril angular de 4,5 con disco de corte para metal. Ahora cortaremos la malla ACMA de las medidas que necesitamos, que es de 1,60 m por 25 centímetros. Pero recuerde, siempre primero utilice los elementos de protección personal. Ahora que ya hicimos el corte de la malla ACMA, el lado recto queda hacia arriba. Dibujamos el contorno del hoyo con esta cinta de enmascarar y eso nos va a permitir hacer los cortes verticales para poder fijarle al muro. Cortaremos el sobrante a 10 centímetros desde el contorno hecho con la cinta de enmascarar. Paso 2. Fije la malla ACMA. Para una correcta instalación de la malla, primero cortemos todos los alambres antiguos o sobrantes que están en el muro. Con el esmeril angular y un disco de corte cerámica haremos destajes en el muro que nos permitirá anclar firmemente la malla. Los destajes tienen que ser de 12 centímetros de largo. Para fijar la malla al muro ocuparemos un pegamento Topex bicomponente Pegadur 52, ideal para fijarla debido a su alta adherencia. Mezcle los dos componentes en un recipiente plástico, revuélvalos con una espátula y con el mismo recipiente plástico viértalos sobre los destajes. Paso 3. Instale el tableraje y prepare la tolva. Para poder vaciar el hormigón y reparar correctamente el hoyo, primero debemos revisar que la malla ACMA haya quedado correctamente instalada y el pegamento seco. Para el tableraje ocuparemos madera de 1 por 10 y haremos cortes de 1,60 m. Este lo pondremos en cada costado del muro, la cara anterior irá 3 centímetros más baja y haremos una pequeña tolva para que cuando vaciemos el hormigón, este quede contenido entre medio de las dos caras. Vamos a hacer unas perforaciones con este taladro y una broca avellanadora. Pasaremos unos alambres para poder amarrar la tabla por la cara posterior hacia la malla ACMA ya instalada. Les sugiero aplicar el desmoldante antes de armar el tablero para que no interfiera con la malla ni con el hormigón del muro. Ahora que ya están puestos los alambres en esta tabla, vamos a pasar a la casa de nuestro vecino para poder poner desde ese costado la tabla a la malla ACMA. Vamos a poner la tabla que va a ser el tableraje por el costado de nosotros y nos va a dar la presión suficiente para contener el hormigón cuando lo vaciemos. Para hacer la tolva pondremos una tabla de 1 por 10, 1 centímetro más alta que la que ya instalamos por nuestro lado. Pondremos otra por la parte superior de 1 por 10 atornillada de arriba hacia abajo y quedará en un ángulo de 45 grados aproximadamente. Ya estamos en la mitad del proceso. Vamos con el hormigón. Paso 4. Prepare y aplique el hormigón. Mezcle el mortero Topex en el trompo con el impermeabilizante hasta que quede una mezcla uniforme. Ya que tenemos nuestra mezcla hecha con el trompo, ahora la vaciaremos en la batea para después, con la pala, llevarla a la tolva. Con este rotomartillo golpearemos las tablas para sacar las burbujas de aire. De esta forma la mezcla quedará perfecta y bien unida al muro. Paso 5. Retire las molduras y terminación. Una vez que el mortero está seco, debemos retirar las maderas del moldaje, pero recuerde dejar pasar de 2 a 3 días para que tengamos un excelente resultado.
Ahora que retiramos el moldaje, podemos sacar el gaffer. Ahora que ya concluimos la reparación del muro, vamos a aprovechar y vamos a revocar para dar una excelente terminación. Listo, el muro de nuestro cliente ya está reparado y firme. Y recuerde, una vez que el revocado esté seco, puede tomar la decisión de dejarlo natural o pintarlo del color que el cliente elija. Y recuerde, todos los materiales utilizados en este proyecto lo pueden encontrar en el link de la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.